hace mi kit. No sé si me olvido de algo, pero esté atento. Y quiero que abra su Biblia para la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 10 al 15. ¿Cuántos conocen el río? ¿No? ¿Cuántos se han bañado en el río? ¿Han disfrutado el río? Es hermoso el río. Es muy lindo estar en el río. Y es tan, a veces cuando uno dice quiere descansar, los paisajes más lindos que dibujan es un río y es todo verde alrededor, uno sentado, escuchar el ruido de las aguas. Un río nos da vida. Y es algo que trae una recreación visual, recreación interna, nos bendice. Y un río es algo que está en movimiento. Por ejemplo, cuando uno mete el dedo en el río, el agua que toca tu dedo todo el rato es distinta porque pasa, corre. El río corre, 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 corre y es algo que fluye constantemente y nunca para. Nunca es, no es como un lago, que el lago es un agua estancada que está detenida en un lugar. El río es un agua que fluye y que corre una corriente que la mantiene en movimiento. Tanto así que es importante para nosotros es el río Chubut, que desde ahí generamos energía y también es el agua que tomamos. Y necesitamos saber y entender que el río es parte de nuestras vidas. Es más, cuando los galeses vinieron, se fueron acercando a Gaiman para estar cerca del agua dulce. Y eso los llevó a que esta zona comience desde ese lado, cerca del río. Porque el río es lo que nos da vida. Y nosotros entendemos también que hay un río de Dios. Decí conmigo, hay un río de Dios. Y que fluye. Estábamos orando en el comienzo de este mes, febrero, y entendimos así como que este es el mes del río de Dios. Que fluya ese río, que nos ponga en movimiento, que Dios haga algo. Yo quiero compartirte algo de este río. En Génesis 2, del versículo 10 al 15, la Biblia dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. O sea, estaba en el huerto del Edén. Y en ese huerto había un río, decí conmigo, un río, para regar el huerto. Y de ese río se repartía el río en 4 brazos en el huerto del Edén. ¿Y saben? Cuando Dios viene a nuestras vidas, la Biblia habla que del cielo sale un río. En Apocalipsis, vaya conmigo a Apocalipsis 22:1. Juan tuvo una visión y la visión y lo que él vio dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como un cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Saben? Del trono de Dios sale un río que bendice. Y el río es algo que fluye. Usted dice, este río es espiritual. Y a veces como no lo vemos, no decimos, bueno, es el agua. Por ejemplo, yo conocí el río Neuquén, porque nací en Neuquén, el río Limay. Y yo sabía, está el río y iba, tocaba, me escapaba de mi casa para ir al río y nos íbamos a bañar a un brazo del río Limay. Porque como el río es muy grande, nosotros conocíamos un brazo y del brazo hasta salía algo más pequeño que se llama arroyo. Y del arroyo salía canal para las chacras. Entonces, de acuerdo a cómo esté mi papá, pues si se iba lejos a demorar, no íbamos al brazo del río, sino al arroyo,
sino al canal. Entonces, si mi papá demoraba mucho, nos íbamos más lejos, y venía más temprano. Y así yo crecí en el río. Entonces el río era algo para nosotros muy lindo, pero también la Biblia nos enseña que hay un río que sale del trono de Dios. Y nosotros podemos distinguir el río visual, pero también hay un río que fluye y que nosotros nos metemos, que recién nos metimos. ¿Cuántos sintieron recién que se metieron como en un río de Dios? Algo que llenó el espíritu y estaban contentos, estaban emocionados. ¿Cuántos sintieron al Espíritu Santo? Eso es un río. Usted se metió a un río espiritual y ese río sale de Dios. Y nosotros nos metemos a ese río y a veces el río fluye y hay liberación y hay sanidad y hay alegría, hay paz. Los enfermos se sanan. ¿Cuántos ya sintieron paz? ¿Vinieron acá? ¿Cuántos vinieron más o menos y ahora están así? ¿Saben qué hicieron? Se metieron al río. Meterse al río de Dios es una decisión. Y ese río sale del trono de Dios y del Cordero. Cuando la Biblia habla del Cordero, habla de Cristo. Y ese río al que yo me tengo que meter es Cristo. Tengo que entrar a ese río, tengo que entrar al río de Dios. Y habla de un solo río que se convierte en 4 brazos. El río sirve para regar todo y dar vida, pero también el río y el agua sirve para beber. El río da vida. El río es como cuando uno bebe agua, el agua sirve para que la sangre del cuerpo circule. Cuando nosotros tomamos del agua espiritual, nuestra vida comienza a tener el fluir del Espíritu Santo en nosotros. Y el río brota de Dios, de una misma fuente. O sea que si vos conocés a Dios, es el mismo río que el que yo tengo. Toda persona que conoce a Dios, esté en este país o como veíamos recién en India, en otros lugares, el río espiritual de vida, que da vida, que viene del Cordero de Dios, es uno solo. Entonces las personas pueden tener diferentes formas, estar metiéndose más, como ahora yo voy a hablar de estos 4 brazos. Me puedo meter, pero el río es uno solo. Es un Dios. O sea, tu Dios y mi Dios, un solo Dios. Un solo río. No hay 2 ni 3, hay uno solo. Por eso, cuando nosotros vamos a Cristo, creemos en un solo Dios. La confusión en India es que creen en muchos dioses. Pero cuando yo estuve ahí, hay cada 500 metros, hay templos. Y el templo al Dios que se le ocurra. Pero cuando nosotros llegamos, yo empecé a hablar y los milagros ocurren. Y empezaron a llamarle la atención porque ocurrió el milagro. Con los otros dioses no ocurre el milagro. Viven haciéndoles ofrenda, viven haciendo sacrificios, pero no pasa nada. Pero cuando uno está en el río de Dios, como es un río de vida, comienzan a ocurrir cambios. La gente comienza a tener la alegría que no había. Este río es un fluir de Dios. Y este río es un río, y al ser de Dios, es un río donde fluye bendición. Es un río que tiene un solo recorrido. O sea, el curso de este río tiene un solo recorrido y tiene un propósito. Y se dividió en 4. El primer río, yo quiero que el primer río, mire cómo se llama. Vamos a ir. Dice, y salió un río, el nombre de un río era Pisón. Este es el versículo 11 que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es buena, y allí hay bedilio y ónice. ¿Saben? Este río es un río hermoso. Y es un río que es la palabra, estaba buscando acá el significado, yo lo busqué. Este río, Pisón, significa correr libremente. Y cuando fluye el río de Dios, ¿sabe qué es? Es un río de libertad. Todo aquel que quiere puede correr el río. Y hay gente que ve correr el río y no viene. Usted lo va a ver cuando estemos en la campaña. Hay gente que va y nos va a ignorar, y hay gente que viene con los ojos llenos de lágrimas y se entrega. Porque es un río de libertad. Nadie obliga a nadie. Nadie te obligó a venir. Vos sabés que estás viniendo al río de Dios y uno decide ir a recibir
lo que Dios tiene. Decí conmigo, río de libertad. Nadie puede ni debe esclavizarte. Nosotros tenemos que saber que el río de Dios es un río de libertad. Y vos tenés que acercarte. Isaías 55:1 dice, comprá sin precio vino y leche. O sea, vos no tenés que pagar nada. El río de Dios es gratis. Comprá sin precio vino y leche. Apocalipsis 22:17 dice, y tomó del agua de la vida gratuitamente. Cuando se habla de Dios, cuando se habla de la vida, es gratuitamente. Es como cuando vos vas a la cordillera, no sé si has visto los deshielos, vas ahí, metes la mano en el agua y hasta uno puede tomar gratuitamente. Es algo que está ahí, va a un río y toma, es gratuitamente. Cuando uno se acerca a Dios, el primer brazo es lo que marca el Evangelio. Es gratuito, es libre. Venid y comprad sin precio vino y leche. Y saben que este río gratis, libre, corre hacia, dice que a un lugar que se llamaba Ávila, y esto significa que hace crecer. Decí conmigo, hace crecer. Cuando nos metemos al río de Dios, comienza un crecimiento, sin duda. Porque antes no tenías a Dios y estabas muerto y estabas seco, estabas árido, pero cuando comenzás a conocer a Dios, comienza a correr algo que te empieza a dar vida. Y uno comienza a encontrarle sentido a la vida y comienza a alejarse del pecado, del mal, y comienza a tratar y a entender que hay una vida nueva. Decí conmigo, vida nueva. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Y yo no sé cómo está tu relación con Dios. Tal vez en este lugar vos estás, pero no te has acercado, crees que tenés que cumplir algunas cosas para venir a Cristo, pero la Biblia dice que tenemos que venir a Él gratuitamente. No hay nada que vos tengas que pagar, ni puedas siquiera pagar para recibir este río de vida. Y si a tu vida le falta algo, es porque no te has metido al río de Dios. Para meterse a este río hay que recibir a Cristo en el corazón. Hay que estar a cuentas con Dios. Hay que arreglar las cosas con Dios. Y yo quiero darte este desafío. Si vos sentís que tenés que arreglar cosas con Dios, que te pongas de pie. No te preocupes, pero debo decir, yo sí, la verdad que tengo que arreglar cosas con Dios. Ponete de pie, aún en las gradas, en las sillas, aún si estás conectado, escribí en los comentarios, tengo que arreglar cosas con Dios. Y entonces es como este río que viene para dar vida. Este río que viene para hacerte crecer, no te puede hacer crecer porque hay que arreglar cosas con Dios. Es como que ese río no puede fluir porque hay que arreglar algo. Y yo te animo a que hagas conmigo esta oración para que este río gratuito comience a correr en tu vida y comiences a partir de hoy a ver un crecimiento en tu vida. No sé qué áreas de tu vida está detenida, pero el río de Dios tiene esta capacidad de hacerte crecer. Decí conmigo en voz alta, Señor Jesús, yo te doy gracias porque puedo venir a este río gratuito. Te pido perdón por mis pecados. Yo quiero crecer, pero me doy cuenta que hay algo que me separa de ti. Reconozco mis pecados. Sé que te fallé y que no hago lo correcto, pero hoy hago un nuevo pacto en la sangre de Cristo y me meto voluntariamente al río de Dios que fluye del trono de Dios y del Cordero de Dios. Me meto ahí y declaro, voy a comenzar a crecer en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo bendigo a cada persona que está de pie, a cada persona que está conectada y comenzó a escribir que necesita arreglar cosas contigo. Señor, declaro que hoy se meten a este río que los va a hacer crecer. Los va a hacer crecer en fe, crecer
en conocimiento, en inteligencia, en capacidad, y van a poder alcanzar el fruto que no habían podido alcanzar solos. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Wow, vas a crecer. El que se mete al río de Cristo, vas a crecer. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Qué bueno, puedes tomar asiento. Decí conmigo, voy a crecer. Ezequiel 47:9, mire lo que dice. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Decí conmigo, voy a vivir. Y habrá muchos peces por haber entrado allá estas aguas, recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Si acabaste de entrar al río de Dios, tu vida va a tener más vida, tu salud va a tener mejor salud, tus pensamientos van a ser mejores y en todo lo que hagas vas a empezar a crecer. Porque estás metido en el río de Dios. Wow. Este fluir del río dice que iba a un lugar. ¿Y saben qué? En ese lugar donde iba este río había oro. El oro habla, y no me quiero extender, pero habla de la naturaleza divina. Cuando yo me meto al río de Dios, comienzo a tener naturaleza divina. Yo comienzo ahora a ser hijo de Dios. Y hay algo de Dios en mí. Hay algo de Dios en mí. Y hay algo de vos en vos, porque vos entregaste, hay algo de Dios en vos, porque vos entregaste tu vida a Él. Y vos te das cuenta que hay algo de Dios. Eso quiere decir, hay un poco de esa naturaleza divina. Vos recibiste a Cristo, Cristo está dentro tuyo y la naturaleza divina de Dios por medio de Cristo está en vos. Esa naturaleza divina habla del oro, porque el oro habla de divinidad, habla de algo de rey, habla de majestad. Eso está en nosotros. Y la Biblia también dice, esto que leímos en Génesis, que en ese río había oro del bueno. ¿Cuántos tienen naturaleza divina? Yo soy de Dios, soy del cielo. Tengo naturaleza divina, eso es oro bueno. Y también dice, habían ónice, y esos son perlas. Y saben, para que puedan venderse perlas, hay que trabajarlas. Cuando uno está metido en el río de Dios, ¿sabe qué pasa? Hay transformaciones. ¿Cuántos han visto a alguna persona que era un ladrón, un borracho, le pegaba a la esposa, a los hijos, se convirtió al evangelio y después era un santito? Iba de la mano con la esposa a la iglesia, ahora no le pegaba a los hijos. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Saben qué fue eso? Esa persona se metió al río de Dios. Dios lo limpió por dentro, comenzó a tener esa naturaleza divina y el Espíritu Santo lo transformó por completo y ahora es un hombre nuevo. Así en este río había perlas preciosas que para que sean preciosas hay que trabajarlas. Cuando uno está metido en el río de Dios, Dios comienza a trabajar con vos y te transforma. ¿Cuántos pueden decir con fe, yo soy otra persona? ¿Antes qué eras antes? Ay, mejor ni hablemos de antes. Terrible eras antes. Y ahora, gracias a Dios, estamos transformados por el río de Dios. Dale un aplauso al Señor y deja que Él te siga transformando. ¡Wow! El segundo río, el primer río que hablamos recién, era ese río con libertad que uno se mete, es hermoso, precioso, tengo una relación con Dios. El segundo río dice que es el guión, que significa turbulencias de agua. El segundo es un brazo de río donde hay abundante agua. Si usted va a un lugar y tiene gotitas de agua, se va a morir de sed. Si a una planta usted le da una gotita por día, no va a crecer. Para que todo crezca tiene que haber agua, pero no es solamente que haya agua. Decí conmigo, abundante. Otra vez.
Es muy feo cuando te dan las cosas medios amarrete, ¿no? De a poquito. Pero Jesús dijo que yo he venido para que tengan vida. Ese es el primer río. Reciben la vida de Dios. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en... Dios no amarretea la bendición. Dios no te da poco, no te da un poco para que conozcas a Él solamente. Él te da abundancia de ese río para que te metas y te metas y te metas y conozcas y tengas revelación y que cambie tu vida y que empieces a sentir que Dios no te da poco, te da torrentes de agua viva. Vos te podés meter hasta donde quieras y recibir y no hay límites. Dios te da en abundancia, como si fuera una catarata enorme. Fluye en cantidad. Decí conmigo, cantidad. Y a veces, no sé si cuando eras chico no te pasaba, pero a mí me pasaba, qué lindo. Yo tenía sueños por ahí, que abría canillas y de todas las canillas salían jugo y de la otra canilla salía coca. Y que tenía dulce de leche en las paredes. Ese era yo cuando era chiquito. No, que esa abundancia. Cuando nosotros venimos a Cristo no debemos creer que tenemos un río a cuentagotas, no un poquito acá. Decí conmigo abundancia. No permitas que hayas conocido a Cristo y vivas una vida amarreta, seca, limitada, que Dios te sana un poquito, te bendice un año. No, si viniste a Cristo, Dios te va a bendecir toda la vida. Él te va a dar abundancia y paz toda la vida. Él va a bendecirte en abundancia. Dios no es ningún amarrete, Dios es generoso. Él dio a su Hijo por completo para tu bendición. Aleluya. ¿Y saben que ese río, dice Génesis, ahí donde leíamos, que fluye hacia Cus? Decí conmigo Cus. ¿Saben que habla esto? Habla de Cus, se le hablaba de un país que es Etiopía, y en Etiopía eran todos negros. Decí conmigo, yo era Cus. Otra vez, yo era Cus. Todo negro. ¿Sabe qué habla de lo negro? Pecador. No es que era un negro pecador, pero algunos son blanquitos, pero eran Cus igual. Pecadores. ¿No? Cus habla de pecado. Y habla de pecador, es el antiguo nombre, y hablaba de rostros negros y habla de pecado. En Jeremías 13:23, mire lo que dice la Biblia. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Toda la vida hemos estado haciendo mal y ahora venimos a Cristo, nos metemos al río de Dios, decimos que es un río de abundancia. ¿Podremos hacer bien? Naturalmente no. Naturalmente no. O sea, si vos no te metes al río de Dios, naturalmente vas a cometer pecados. Es como algo que yo dejo caer naturalmente y por ley de gravedad. Si yo suelto la servilleta, ¿para dónde va? ¿Se queda ahí? ¿Va para arriba o va para abajo? Si vos no haces nada, vas a vivir en pecado. Si vos te metés en el río de Dios y te metés en la abundancia de Dios y te dejás llevar por ese río de Dios, no vas a descender, no vas a caer. Y aunque parezca imposible que nosotros, estando habituados a hacer el mal, pareciera que no podríamos cambiar, por medio de Jesucristo nosotros podemos tener una nueva vida. Y metidos en el río de Dios, el agua, miren, yo recién les decía que el agua es como una catarata. ¿Vieron? ¿Alguna vez limpiaron el guardabarro del auto? ¿No? Debajo de la rueda. Y si usted lo limpia con agua así suavecita, no pasa nada. Pone agua con presión y ya ¡puf! Y sale todo el barro y queda limpio. Así el agua abundante de Cristo Jesús viene sobre tu vida y limpia todos tus pecados. Y aunque tus pecados sean negros, 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 aunque vos seas bien Cus, vas a quedar limpito, porque la abundancia que Dios te da una limpieza completa en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Es agua abundante de Dios que sale de este río.
Dele un aplauso al Señor. Wow. El tercer río dice que es Hiddekel, que ¿sabe qué significa esto? Rápido. Significa que es un río rápido. O sea, que no solamente yo me meto al río, sino que me meto con mucha agua, que golpee y me limpie, pero también un río rápido. ¿Saben qué habla del rápido? Es que sea un río de poder. Si usted se mete al río de Dios y viene a Cristo y dice, ay, Él me limpió mis pecados, y se queda ahí, va a quedar con escasez. Pero si se sigue metiendo al río de Dios, va a tener un río de abundancia que te limpia los pecados, que te transforma. Y usted puede tener esa acción cada día que viene a Cristo. Y el tercer río es un río rápido. ¿Sabe qué es el río rápido? Un río de poder. Decí conmigo, poder. Dios tiene poder para cambiarte de vuelta hoy. Dios tiene poder para sanarte. Dios tiene poder para liberarte. Dios tiene poder para levantarte de entre los muertos. ¿Lo cree? Un día vamos a resucitar. Dios tiene poder. Entonces, cuando yo me meto al río de Dios, yo tengo que meterme a ese río que tiene poder. Ay, no puedo pagar la luz. Métete al río de Dios y Dios te va a dar poder para generar recursos económicos. El río de Dios no solamente es el río para meterse, ni es el río de mucha abundancia, es también un río de poder. Lo que no puedas, la Biblia dice, y Pablo dijo, todo lo puedo en el río. Todo lo puedo en el río. ¿Quién es el río? Cristo. Me meto en Cristo, yo lo puedo. Todos los días tendríamos que meternos en Cristo. A la mañana me meto en Cristo, al mediodía me meto en Cristo, a la noche me meto en Cristo. Cristo me da poder para vencer todos los problemas, para salir adelante. Decí conmigo, Cristo. Ay, yo tendría, mire, decí conmigo poder. Efesios 1, 19 y 20, mire, dice, ¿y cuál es la supereminente gracia de grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Decí conmigo, rápido, poder. ¿Cuántos quieren que Dios solucione cosas rápido? Y que te dé poder rápido. ¿Saben? Tenemos que meternos al río de Dios. Hay gente que no resuelve cosas porque no involucra a Dios en sus cosas. El río de Dios es el que te da vida. Por eso, así como desayunamos a la mañana, yo tengo que comer a Cristo a la mañana. Como almuerzo al mediodía y alimento mi cuerpo al mediodía, tengo que alimentar mi espíritu al mediodía y comer a Cristo. El otro día, ayer me pasó a la noche. Empecé a orar en el auto, tuve que parar el auto y empezar a pronunciar Cristo, Cristo, quiero más de Cristo, quiero beber a Cristo. Señor, Cristo transforma mi vida y me metí. Y hoy cuando volví a leer el mensaje era esto, yo estoy comiendo a Cristo. Decí conmigo Cristo. ¿Sos cristiano? Come a Cristo. Todos los días, en el nombre de Cristo, por medio de Cristo, por el poder de Cristo. Es Cristo mi fortaleza, es Cristo mi sustento, es Cristo el que me levanta. ¿Saben? Cuando habla de esto, dice que este río, si usted lee en Génesis, dice que fluye con rapidez hacia Asiria. Y sabe, el significado de Asiria es un lugar habitado. Cuando nosotros comemos a Cristo, comenzamos a influenciar en la gente, en los lugares habitados. Porque nosotros no podemos darle a las personas un plan, una idea, un proyecto, una estrategia. Lo que tenemos para darle a la gente ni siquiera es una iglesia. ¿Sabe qué es? Cristo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos a algo para dar. Porque es el río de Dios. La gente no quiere lo que nosotros sabemos. Quieren a Cristo. Necesitan a Cristo. Y nosotros tenemos a Cristo. Decí conmigo, Cristo. Ahí está el poder. En Cristo está el poder. No pienses que el poder lo tiene un pastor, un hombre
o lo tiene alguien que hace cosas o que sabe cosas. El poder lo tiene Cristo. Y yo debo meterme a ese río de vida, de abundancia y ese río de poder. Decí conmigo, río de poder. ¿Cuántos se meten al río? No se quede solo metiéndose ahí. Métase al río de abundancia. Ezequiel habla, dice, me metí hasta el momento en que me dejé llevar. Métase más al río de Dios. Nunca digas, no, tan fanático. Métete. El cuarto río dice que es Perat. Y significa dos cosas, dulce y fértil. El resumen, si te metes al río de Dios, vas a empezar a ser más dulce. Hay algunos bastante amargados que tendrían que meterse ya nomás. Dulce, cuando hay personas, yo he estado con personas que son hijos de Dios tremendo y lo que uno ve cuando se acercan a ellos es que son dulces, amables. Y yo he estado y he conocido personas con mi esposa y después mi esposa dice, tendrías que ser como él. ¿Y saben que me di cuenta yo? Que tengo que meterme más al río de Dios para ser endulzado. Cuando uno se mete más a ese río, uno deja las asperezas, las durezas y uno empieza a ser más dócil. Métete con Dios. Significa ser dulce y ser fructífero. Yo voy a leer esto y ya voy terminando, pero dice así, segunda de Pedro 1 del 3 al 8 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, decí conmigo vida, y a la piedad, decí conmigo piedad. Eso te hace dulce, bueno, qué piedad que tenés. Han sido dadas por su divino poder, es el río de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Vas a terminar hecho un caramelo, dulce. Pero yo me tengo que meter al río de Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Nosotros vamos a crecer si estamos metidos en el río de Dios. No hay manera de crecer como hombre o como mujer y estar plenos y estar bendecidos si no nos metemos en este río. Mientras este río fluya, nosotros tenemos que meternos. No pongas un límite a tu entrega a Cristo. Jesucristo es para nosotros el alimento, el río. Si nosotros estamos metiéndonos a ese río, ¿sabe qué pasa? Nos regeneramos, nos hacemos nuevos. Yo soy nuevo en Cristo. Y vos también sos nuevo en Cristo. Pero no te quedes con que un día recibiste a Cristo. Hoy Dios te puede regenerar. Hay a veces que digo, Señor, haceme de nuevo otra vez. Regenerame otra vez. Transformame otra vez más. Haceme más dulce. Yo quiero dar más fruto. Y no hay manera de ser mejores y dar más frutos si no nos metemos a este río. Yo te invito a que te pongas de pie. Y que levantes tu mano. A mis nietos yo les hago así nomás, así le hago. Así y ya saben, vamos a bañarnos. No le hago. Solamente hago así. Yo quiero que hagas algo. Que si querés meterte en este río de Dios, levantes tu mano. Y digas, Señor, yo quiero esa vida. Tal vez tenés la vida en Cristo, pero no tenés la vida abundante. Métete más.
que haya vida abundante en tu vida. El río de Dios no solo viene para darte vida y que libremente te metes para vida. El río de Dios viene para que tengas vida y vida en abundancia. Y no solamente Dios quiere que tengas vida en abundancia, Dios quiere mostrarte su poder. Es rápido, que fluya el poder de Dios. Y no solamente eso, en este río Dios quiere que seas dulce, seas transformado y seas cambiado por el río de Dios. No por nuestra fuerza, porque no podemos ser mejores por nosotros mismos, pero Dios tiene poder para cambiarnos. Jesucristo tiene poder. Él puede endulzar nuestras aguas amargas, por amargas que sean. El pueblo de Israel experimentó que Dios tenía poder para cambiar las aguas amargas y hacerlas dulces. No importa cuán amarga sea tu vida, métete al río de Dios y Él te va a endulzar la vida. Dios tiene poder para hacerlo. Métete a ese río. Y ese río es un río que te hace fructífero. Tal vez no estás dando fruto económico, métete al río de Dios. Tal vez no hay frutos de buen cristiano. Tal vez no ves frutos en tus hijos, métete al río de Dios. Es un río y de ahí brotará. Métete a ese río y la Biblia dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Métete al río de Dios ahora. Cerrá tus ojos, levanta tus manos y decirle, yo me meto al río. Voy a nadar en el río de Dios. Me voy a dejar llevar por el río de Dios. Que en este mes el Señor te meta en ese río de abundancia, en ese río de poder, en ese río de milagros, en ese río de transformación, en ese río de cambio, en ese río que te hace más dulce. Ese río de Dios te transforma. Es un río de milagros. Métase al río de Dios. Es un río de milagros. Es un río donde entramos libremente. Métase ahí, Señor. Me meto ahí. Me meto. Aleluya. Me meto. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que fluir. Comience a levantar sus manos y hable en el Espíritu. Ahora. Unos minutos más. Hable ahora en el Espíritu. Ahora. Métase usted al río. Ahora. Métase al río de Dios. Métase a ese río. Es un río de poder, un río que fluye, un río que transforma, un río que cambia. Métase al río ahora. El que hable en el Espíritu, hable. No espere que otro lo haga por usted. Métase. ¿Sabe? Usted va a estar mañana en su casa solito tomando el desayuno. Ahí, métase al río y diga, voy a desayunar de Cristo. Usted va a estar solo almorzando. Ahí, tal vez no escuche ni música ni nada. Tal vez va a estar solo en la casa, solo en el auto, solo viajando. Ahí, métase al río. El río del Espíritu. Usted lo puede hablar en lenguas y fluye ese río. Es un río de Dios, un río de abundancia, un río de poder. Métase ahí. Señor, te alabo y te bendigo. Con poder, con alegría y con fortaleza. Entre ese río ahora, entre. Como si estuvieras solo en tu cama. Como si estuvieras solo, métete en Cristo, decirle Cristo. Decí, pronuncia su nombre y decí Cristo. Hay un río que fluye del cielo, un río que viene del trono de Dios y del Cordero. Ese río viene para que crezcas, para que des fruto,
para que tengas aquello que necesitas plantado en el río de Dios. No vas a estar sin dar frutos. Vas a dar frutos, 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 frutos. Señor, yo te doy gracias porque estoy metido ahí. Señor, decí conmigo en voz alta: Señor Jesús, yo me meto a este río, me dejo llevar, libremente me meto. Río de abundancia, río de poder, río de cambio, río de transformación, río que me hace más dulce y río que me hace fructífero. Me declaro metido en el río de Dios por siempre. Amén.